la investigación en general. Entonces, pues yo creo que mi obra, como digo, no solamente son los poemas, hay muchas otras líneas que yo he seguido, ¿no? Sobre educación, tengo muchos artículos también sobre educación, sobre género, también tengo muchos artículos sobre género. Hace rato estaba viendo casualmente sobre el libro de Sor Juana, que estuve viendo, porque voy viendo a veces, al principio pues solamente lo veía que estaba como en 5 bibliotecas, y hace ratito, curiosamente, que voy a dar un curso sobre Sor Juana, entré a ver y está como en 50 bibliotecas de diversas partes del mundo. Y es muy bonito para mí saber eso, que ese libro de Sor Juana está en tantas bibliotecas del mundo, ¿no? Y en muchas bibliotecas de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Muchos de esos, yo también cuando iba, por ejemplo, como yo viví en París 3 años, a veces iba al Pompidou, a la biblioteca, y encontraba yo ahí, por ejemplo, poemarios de aquella que se llamaba Poesía Joven de México, donde estaba Raúl Garduño, Alejandro Aura, José Carlos Becerra, que fue famosa esa antología. La encontraba yo ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho hacer estancias de investigación. He tenido la suerte de estar unas 3 veces en la Universidad de Salamanca, en todas las bibliotecas. Entonces, yo conozco muchas bibliotecas en Barcelona, en Madrid, en todos lados donde voy a las bibliotecas. Y es una pasión por los libros también. Entonces, mucho de mi tiempo también se ha ido en estudiar, en investigar, bueno, y también publicar otras cosas. Pero también la poesía, los poemarios parece que fueran muchos, pero en realidad no, porque ni son muchos ni son pocos, ¿no? Es lo que uno ha escrito. Y yo nunca trato de forzar, porque siento que esas personas que quieren publicar 2 libros en un año, pues yo digo, ¿cómo será que hacen 2 libros en un año? Pues no sé, y luego lo lees el libro y como que le falta sustancia, como que le falta algo, y entonces dice uno, pues no, mejor esperar un poco y hasta que ya tienes varios que dices que estos sí valen la pena, porque pues no tiene caso rellenar mucho, como dicen, con mucha paja, todo el libro, poner 2 o 3 buenos y ya lo demás todo. Así que, pues no, yo creo que es muy importante que el escritor sea autocrítico, que publique, sí, cuando crea que ya está maduro ese trabajo, ¿verdad? Es como un pintor que a lo mejor puede hacer una pintura, le puede llevar meses estar haciéndola hasta que termina. Y dice, bueno, ¿por qué no has hecho otra pintura? Bueno, pues imagínense lo que le ha de haber costado, por ejemplo, no sé, a los grandes pintores hacer un mural, o les llevó meses, ¿verdad? Hacer estas obras, ¿no? Habrán algunos que tengan esa facilidad de escribir tanto como por ejemplo un Carlos Fuentes, un García Márquez, un Mario Vargas Llosa, que son personas que 4 o 5 horas se ponían a escribir por la mañana diariamente, ¿no? El tener esa disciplina es muy admirable, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que cuando uno publique, que publique cuando ya crea uno que más o menos está bastante bien revisado, maduro y todo eso. Yo es un consejo que les doy a la gente. Nunca hay que estar desesperado por publicar. Yo mi primer libro de poemas varias veces lo iban a publicar y yo iba y lo jalaba. Se los jalaba a los editores. No, perdóname, no es nada contra ti, pero no quiero publicar todavía. Siento que le falta, o siento que no sé, o que son muy pocos los poemas. ¿Cómo va a estar así? Tiene que estar un poquito más. Y así, bueno, al final pues ya se publicó mi primer libro en el 91, me lo publicó el Instituto Chiapaneco de Cultura.
Y es un libro que pues a mí me ha dado satisfacciones, se llamó Rojo que mide el tiempo, así se llamó porque tomó el nombre de un poema que se llama así, que escribí a la Ciudad de México, es un poema dedicado a la Ciudad de México. Rojo que mide el tiempo, así se Muy bien. llama. Hay una pregunta de Marlube que dice, eh, una pregunta de esas difíciles. ¿Qué opina de la crítica literaria poética en la actualidad? Pues la crítica, la historia de la crítica literaria ha sido, pues desde la época de los griegos, ha habido crítica literaria, ¿sí? Siempre hubo crítica literaria. Algunas no eran propiamente escritas y otras sí, digo, eran, porque recordemos que los griegos todo era la discusión así, ¿verdad? Que se discutía filosofía, ¿no? Imagínense. Entonces, pues sí, sí, existió siempre la crítica literaria, ha sido muy importante. Y en la actualidad, pues hay críticos realmente importantes, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, a un George Steiner, pues uno dice, qué bárbaro, bueno, qué interesante todo lo que dice este autor, que también la crítica podríamos decir que es cuando es buena puede llegar a ser casi como otro género literario, que no se considera como género literario, pero cuando los críticos son tan buenos como en el caso de George Steiner, pues entonces uno dice, no, este es un gran escritor, ¿verdad? Entonces, hay mucha crítica, pero pasa como en la poesía, no todos lo hacen de forma profesional, podríamos decir. No me gusta mucho esa palabra, pero profesional quizás no encontré ahorita es decir, como no todos le ponen esa misma seriedad que tendría que tener, no, no porque tenga que ser serio, ¿verdad? Totalmente, puede haber este humor que siempre también le da una chispa a todo. No, serio en el sentido de que tiene que ser, si uno va a hacer crítica cinematográfica, pues uno tiene que saber de cine, ¿no? Es lo que nos decía mi maestro Emilio García Riera, con el que yo llevé también varias clases de cine. Decía, van a hacer crítica de cine, pero primero tienen que ver la película, decía. ¿Cómo van a estar hablando de una película y nunca ustedes lo han visto? Busquen dónde está la película, nos decía. Vayan a la cineteca, vayan a no sé dónde, vayan al Cuca o a lugares que donde ponían las películas. Vean las películas y después ya hacen la crítica literaria. Porque si van a hacer la crítica literaria nada más copiando de aquí, de allá y de allá, lo que dicen las personas en aquella época nada más era lo que decían en la prensa o en las revistas o en los libros, porque no había internet, ¿no? Ahora cualquiera hace una crítica porque van ahí, copian de acá, pegan allá y cuando vienen ahí ya tienen su crítica, ¿no? Pero todo también tiene una técnica. Yo diría que para poder ser buen crítico hay que conocer profundamente lo que diríamos, la naturaleza de lo que de lo que se está criticando, ¿verdad? Porque puede ser de teatro, de narrativa, de poesía, de cine, puede haber una crítica también de pintura, lo que sea, pero lo importante es que haya los conocimientos sobre lo que está, sobre el arte que se está criticando. De otra forma, pues ya no, lo demás ya no podría catalogarse como crítica y muchas veces lo que a veces pasa en las redes sociales, bueno, sí es una crítica, pero pues no es una crítica considerada, diríamos, como otra de las artes que podríamos considerar, sino que es una crítica, pues, que es algo que ejercemos todos, ¿verdad? Que lo hacemos de forma libre y que qué bueno que se da esta libertad de que cualquiera puede opinar y puede expresarse, ¿verdad? Siempre y cuando pues las críticas sean constructivas, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta esto, que muchas veces criticamos y no conocemos del tema
criticamos y no es no nos fijamos ni siquiera en nuestra propia ortografía cuando estamos escribiendo en, en el Facebook o en el Instagram o alguno de estos, ¿no? Pues sí. Maestra, ¿por qué no nos lees unos poemas más? Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver ahorita por aquí, qué encontramos. Voy a leer este poema que salió a relucir, que se llama Rojo que mide el tiempo. Es un poema que escribí yo de mis vivencias en la Ciudad de México. Tiene un epígrafe que dice: y todo es parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. Jorge Luis Borges. El poema comienza así: sonidos de madrugada. Otro día ha de impactarse en el signo de mi historia, y para eso es necesario despertar a la vida, acomodar sus despeinados cabellos, sobreponerse, supervisar las redes de la imaginación, poner a solear los edificios de los sueños, esconder en un cofre la identidad, inventar los cotidianos subterfugios para enfrentarse sin trauma a la inconsciencia. Y te lo digo yo, superviviente citadino que tiene tu mismo nombre. 2. Aquí donde los individuos se suman al polvo y al ruido en una sola profecía, resultan la tolerancia y la comunión absurda. Sales corriendo a contemplar la vida en cualquier esquina para transportarte. Todos se arremolinan junto a mi escaso espacio, subiendo y bajando, sobrevivientes sobreviviendo. Se deben respetar las señales, se deben aplastar a tiempo los botones. 3. De nuevo la luz roja, rojo que mide el tiempo, mientras la lluvia limpia el paisaje, la libertad que se nos va perdiendo. Aquí estoy y no sé por qué estoy. Estoy y estamos esperando un milagro, una resurrección, una reforma, un cambio, alguna explicación, una sola respuesta a nuestra soledad desvencijada. 4. Trasnochada, cuando la angustia nos embiste, me digo que esto es un naufragio. ¿A dónde van las luces del alumbrado público? Se mueven, me parece. Es en vano que vayan y regresen. Todos estamos en el mismo pozo. Ya ven, estoy cayendo en la infancia, cuando mi madre bailaba, captando la pureza del ritmo y de la gracia. Y ahora, sentados en este carro que nos vende la distancia, nos desconocemos, nadie empina la memoria, duele. Ayer fue que dijimos después, saldrás del inconsciente anciano que ocupas un lugar a mi lado para martirizarme con la incógnita de tu cara, y serás el habitante de este escenario cuando la evidencia se vuelva insoportable. Farsa, callejuelas, humedad de la miseria. El dolor es una fórmula que no resuelve nada, solo erige sarcasmos, egoísmo, farsa, repito, pero de las hojas en la banqueta. No es otoño aunque sea a finales de septiembre, porque estas hojas se arrugaron por la tristeza de los transeúntes terrestres que ahora están caminando hacia el principio, hacia donde tu cara envejecida será tu nombre, muerte. Es un poema que escribí yo de mis vivencias
en la Ciudad de México. Este poema lo hice en 1979 y a veces cuando lo leo pienso que no ha cambiado mucho de esto que estamos viviendo actualmente. Hacia esa iba mi pregunta, Marisa. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha repercutido en tu trabajo personal esta terrible etapa que estamos viviendo? Ya van para 2 años, casi, prácticamente 2 años. No, Sí, ya fueron 2 años. sí, ha sido muy difícil porque pues a mí me tocó todavía estar laborando como profesora y fue difícil tener que tener tesistas, alumnos, clases, subir cosas a las plataformas, la información toda que tenía yo pues en mis apuntes de la escuela, de lo que doy clases, porque he dado muchas materias, todo eso pasarlo en la plataforma y subir la información era una verdadera pues como un caballo de Troya, de cuenta que no, no estaba acabando a todos, o sea, no solo en lo físico, porque había veces que yo me tenía que parar a estar, pues no sabía si bailar o hacer ejercicio o qué, porque me dolían las piernas de tanto estar sentado dando clases tantas horas. En la actualidad pues ya me jubilé de las clases, casi pues se dice rápido, pero fueron 38 años, casi 40 años de dar clases, casi 4 décadas de dar clase a nivel universitario y en todos los niveles, tanto en licenciatura, maestría y en doctorado. Fue, fue muy grato para mí haber tenido tantos alumnos y haber tenido la dicha de convivir con tantos jóvenes durante toda mi vida. Porque yo creo que siempre el maestro aprende de los estudiantes, ¿sí? Así como también creo que los escritores aprendemos de los otros escritores. Pensar que solamente nosotros somos los que tenemos la piedra filosofal es un craso error, ¿no? Por eso a mí no me gustan esas personas que llegan a un festival y dicen, ¿a qué horas me toca leer? Pues te toca a las 6. Llegan a las 6 y a las 6:15 se están levantando y se van. Es que ya me voy. Y entonces esa convivencia, el escuchar a los otros, no aprendes nada, así en la vida solamente lo único que eres es un narcisista hacia tu persona, ¿no? Y ya nada más le importa solo lo que tú estás haciendo, ¿no? Tiene uno que escuchar, es como el que ha sido coordinador de taller, como por ejemplo Lolita Castro, que fue tantos años coordinadora de taller, uno lo sabe, que es importantísimo el que esté uno escuchando a otras personas y que otras personas también lo estén escuchando a uno, ¿no? Y que haya ese contacto, ese intercambio, esa convivencia que hay a veces en un evento, después de un evento, que alguien llega y te pregunta algo y estás platicando con el público, muchas veces estás platicando con los jóvenes, a donde vas a leer, y lo mismo pasa también en las clases. Y bueno, pues la pandemia por eso me afectó un poco a mi salud, diríamos, y decidí jubilarme. He escrito algunos poemas sobre la pandemia y tengo algunos poemas escritos sobre la pandemia, pero no son tantos, pero son algunos que escribí y algunos de ellos los he leído. Por ejemplo, cuando me invitaron a la Feria del Libro de Nueva York, leí el que se llama Pandemia en Nueva York, así se llama. Y también escribió otro que se llama Pandemia en el campo.
pandemia en el campo porque un tiempo me fui al campo y pues quería estar totalmente pues aislada, pero era difícil estar aislado hasta de nuestra propia familia y llegar a casa de mi padre y verlo así a unos 20 metros y nada más saludarlo así, ¿no? ¿Cómo estás? Era muy difícil, fue muy difícil, creo, para todo el mundo, no solo para mí, para todo el mundo, esta experiencia, pero yo creo que nos deja cosas importantes. Todo esto que tuvimos que ponernos al día en la cuestión de la tecnología, todos, pues fue muy beneficioso para todos. Muy bien, maestra. Pues bueno, Marlú B dice por aquí, tiene mucha razón. El artista debe de ser autocrítico con su trabajo. Muchas gracias. Clara del Carmen Guillén, también desde Chiapas. Saludos, amigos poetas de Dionisio Marisa. Antonio Campos Villagómez de aquí de Saludos. Toluca. Saludos, muy interesante, mucho, todo. Y pues bueno, vamos a agradecerle también a todas las personas que nos vieron. Lorena Munguía desde Querétaro, Georgina Barrera de aquí de Toluca, Marlú B también de Toluca, Gis Bernal desde Metepec, Reina Osorio, que es otra que ya estuvo con nosotros la semana pasada, desde la zona metropolitana, por allá por Nesta, eh, Mauricio, muy bien, de dónde de estadistas, de Baltasar y desde Querétaro. Son los que nos han visto. Esperemos que en la repetición y, el, y, el, y en la y, No sé si solamente soy yo la que te estoy escuchando mal, Dionisio, eh, también eh, todas o es a lo mejor mi internet. hola. Si me escuchas, yo te agradezco muchísimo esta invitación y pues yo ya no te escucho, nada más veo tu imagen, pero la veo como congelada. No sé a qué se debe.